Y sí, es sinceramente una colonia súper padre, súper bonita, con una arquitectura muy padre, lleno de cafés, lleno de restaurantes, lleno de establecimientos bastante interesantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo y espero que estén súper bien. Y el día de hoy me encuentro en la colonia Condesa para visitarla, para documentarla y pues para compartir con todos ustedes cómo luce, qué lugares turísticos tenemos aquí, porque esa colonia es considerada por muchos como una de las colonias más bonitas dentro de Ciudad de México. Una colonia llena de restaurantes, llenos de cafés, lleno de lugares, lleno de establecimientos bastante interesantes, con áreas verdes muy bonitas, con parques muy bonitos y con una arquitectura en serio bastante destacable. Así que sin nada más que decir, acompáñenme a comenzar con el recorrido alrededor de la colonia Condesa. Ahorita me encuentro en la llamada Avenida Amsterdam, que de hecho esa es una de las avenidas más representativas de esta colonia. Y bueno, les voy a explicar los varios puntos de por qué es representativa. Para empezar, es una calle muy particular. Bueno, es como una calle con un camellón peatonal en medio. O sea, por ejemplo, aquí es una calle aquí está la banqueta con los edificios de aquí. Aquí tenemos una calle de coches donde pasan los coches, y en donde me encuentro es un camellón peatonal, y aquí tenemos la otra banqueta y el otro lado, ¿no? Toda la avenida es así, de ese tipo, ¿saben? Tiene un estilo como muy europeo, ¿saben? De estar caminando un camellón muy tranquilo, con varios árboles, toda una jardinera alrededor por ambos lados, lo cual pues la verdad es este recorrido muy relajante, muy padre, y obviamente también visualmente pues es muy bonito. Ahora, tiene la particularidad esta avenida de ser una avenida no es recta. Esta calle es una calle circular, entonces creo que tiene 2 kilómetros de extensión, o más bien serían como kilómetros de circunferencia, porque si yo sigo caminando, ahora sí que camino 2 kilómetros hacia enfrente por la avenida, voy a regresar a este mismo punto, porque es una avenida, pues ya saben, circular. Tenemos alrededor de esta avenida varios de los lugares más importantes de la Condesa, y de igual forma pues más bonitos. Por ejemplo, aquí tenemos un restaurante, parece decir, es un restaurante, pues restaurante café. Es muy común este tipo de cafés, restaurantes aquí en la Condesa, en los que pues en la parte de afuera del local, con avenidas como esta avenida Condesa, con lugares con bastante naturaleza alrededor de ti, pues puedes tomar un café o puedes relajarte, ya seas que vengas solo, con algún acompañante o acompañantes. Algunas personas llaman la Condesa que es una colonia con un espíritu bohemio. Que bueno, ¿qué es bohemio? Exactamente yo tengo una idea, pero les comparto lo que dice literalmente el diccionario, y es que nos dice que el espíritu bohemio o ese tipo de bohemio es como una persona bohemia, por ejemplo. Es como aquella persona que usualmente es como un artista, un cantante, que tiene su vida, ya saben, como desorganizada, ¿no? Como que ese estereotipo de una vida desorganizada, que hace lo que quiere, que no tiene ataduras, y pues sí, al final de cuentas esa vida, como que la vida soñada de muchas personas, sin ninguna responsabilidad y así, pues las personas dicen que esa colonia tiene ese tipo de espíritu, un espíritu bohemio. Aquí tenemos otro restaurante, miren, justo ese restaurante se llama Bohemia, bueno, creo que se alcanza a ver un poquito, se llama Bohemia. Aquí tenemos otro Rojo Bistrot, perdón. Igual, como les digo, muchos lugares así, muchos cafés aquí en la Condesa los van a encontrar así, con mesas para comer sobre la calle, con una arquitectura la verdad muy bonita, un diseño tanto interior como exterior bastante agradable. O sea que yo aquí simplemente vengo y ya me dieron ganas de tomar un café, o sea, saben, ya me dieron ganas de venir aquí, comprar un café y sentarte en alguno de esos establecimientos a tomarte un café, a comerte un pan, no sé. Bueno, ahorita es la tarde, entonces yo creo que ya sería más como una comida o comerte un postre o algo así, pero pues sí, la verdad es que está muy bonita toda esta avenida Amsterdam. Ahorita, como les digo, sigo caminando, voy a regresar al mismo lugar. Entonces yo creo que eso es una particularidad muy padre de esta avenida. Y justo ahorita me encuentro en la avenida Tamaulipas. Bueno, está justo esto. Aquí detrás tenemos restaurantes y aquí detrás tenemos restaurantes, pero lo que tienen de especial es que son restaurantes y bares nocturnos. Esta avenida Tamaulipas es como muy común en la Condesa, que es como que el lugar donde hay vida nocturna en la noche, porque alrededor de toda esta avenida, bueno, se alcanza a ver, pero son alrededor de 1 o 2 kilómetros de avenida. Tenemos pues bares, al final de cuentas bares que pues en la noche comienzan
comienzan su servicio y están pues dentro de esta avenida justamente en la que me encuentro, que es la avenida Tamaulipas. Otra cosa importante de la Condesa es que como tal casi todas sus calles, casi todos los nombres de sus calles son de ciudades o bueno otros estados dentro de México. Por ejemplo, eso es Tamaulipas, tenemos Michoacán, tenemos la avenida México, tenemos varias avenidas, obviamente algunas excepciones como lo es la avenida Ámsterdam, pero son 2 o 3 excepciones a lo mucho, y de ahí en fuera todas las demás calles dentro de la Condesa tienen nombre de estados de México. Igual saben algo, en esta zona tenemos varios restaurantes muy conocidos o establecimientos, bueno, no solamente para comer, no, establecimientos en general, tanto de ropa, de calzado, incluso de arte. Tenemos varios lugares conocidos aquí. Por ejemplo, ahorita les mostré un Mr. Sushi, que es un lugar conocido dentro de México, una franquicia conocida. Tenemos de hecho varios cafés de Starbucks, tenemos por aquí cerca un Miniso. Son ahorita los que me acuerdo así rápido, ¿no? Pero sí, realmente tenemos varios lugares muy conocidos, tanto en restaurantes como de tiendas, de boutiques dentro de la Condesa. Y bueno, listo, justo aquí detrás de mí tenemos la llamada Cafebrería, que es un concepto muy padre, un lugar muy interesante en el que es una cafetería, pero al mismo tiempo también es librería, entonces por eso se llama Cafebrería. Es la verdad un lugar muy bonito, y les comento, también es tipo de lugares con una temática diferente, que salen como del molde. O sea, por ejemplo, aquí tenemos una cafebrería, tenemos igual varios lugares muy similares alrededor de la Condesa, entonces eso también es lo que le ha dado a la Condesa, a esta colonia, un sello diferente, ¿saben? Que tenemos lugares donde te venden comida poco convencional, también tenemos lugares donde te venden ropa poco convencional, lugares para que visites que son poco convencionales. O sea, es como que esa exclusividad lo que ha aumentado mucho el turismo y también pues la curiosidad por mirar a la Condesa, porque tenemos varios lugares que dentro de la Ciudad de México pues no encuentras, solamente pues aquí dentro de la Condesa. E igual algunos lugares conocidos aquí le hacen un cambio a sus establecimientos o hacen un pequeño cambio para que luzca diferente y pues para darle a la Condesa este sello de exclusividad. Y ahora déjenme hablarles un poco acerca del aspecto social de esta colonia. Como tal, pues en pocas palabras, es una colonia exclusiva, es una colonia lujosa, una colonia, como por decirlo, una colonia elegante, ¿saben? Yo creo que es una forma de llamarlo, porque sí, o sea, realmente la arquitectura, todas las fachadas son muy parecidas. Bueno, o sea, no digo en el mal sentido, ¿no? Lo de que son parecidas de este estilo, con una decoración bastante bonita, una decoración que sabe combinar muy bien, creo, la naturaleza con el ambiente urbano de lo que es la colonia. Y aparte, bueno, sí, o sea, obviamente es una zona cara. Y otra cosa que vi es de que por eso mismo, de hecho, es muy, en serio, muy raro encontrar una casa sola. La mayoría de los edificios que hay aquí son edificios departamentales, igual por lo mismo de que, pues como les digo, es una zona pues cara. Entonces tener aquí una casa propia, obviamente hay algunas, pero sí es un costo, sí te sale en un costo pues bastante alto. Y como les digo, la transición de esta colonia, que pasó de ser una colonia solamente pues para vivir, una colonia residencial, a convertirse en una zona como más turística, más comercial, comenzó por el año 2000, y desde ahí hasta la actualidad pues ha subido mucho en ese aspecto. Obviamente desde ese año pues se disparó también su plusvalía, que pues es más caro tener aquí tu negocio, tener aquí tu casa, pues esos precios se han elevado, e incluso muchos residentes originales de aquí pues se fueron de la colonia por lo mismo. Y también esta colonia Condesa es una de las colonias donde las personas extranjeras, ya sea de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Sudamérica, vienen a vivir a Ciudad de México. Ya saben, pues hay ciertas colonias donde las personas que vienen por trabajo y principalmente vienen a vivir a México, pues la Condesa es uno de los principales lugares donde esas personas vienen a vivir. Y miren, ahora estaba justo caminando por aquí, por la avenida Ámsterdam, y me encontré algo muy bonito que déjenme les enseño. Miren, aquí tenemos en una reja, que después es como una reja, tenemos varios candados, y aquí tenemos un título que se llama Muro Urbano del Amor, cuida tu entorno, Carlota y Jorge, en febrero del 2015, y son pues varios candados que tienen como iniciales de parejas. Por ejemplo, aquí tenemos toda la inicial de una pareja y pues tiene candado dentro de esta reja. Eso la verdad se me hace muy padre, muy interesante,
interesante, que pues está padre, ¿no? Que tengan un lugar así, aunque sea chiquito, pero tengan un lugar para que las personas puedan venir y pues ponerle un candado y, por así decirlo, como que pues sellar su amor. De esta forma, con un candado, poniéndole sus iniciales, ¿no? Y sí, esa es la colonia Condesa, una colonia la verdad bastante bonita, una colonia que tanto por su arquitectura, por sus lugares turísticos, por sus restaurantes, por sus cafés, por sus tiendas en general, destaca muchísimo en la Ciudad de México, uno de mis lugares favoritos y un lugar que desde hace tiempo ya quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado, gracias por haberme acompañado en este video recorriendo toda esta colonia y sin nada más que decirles, espero volvernos a ver muy pronto en un video nuevo. Bye.